Sigue la discusión sobre los 500 médicos cubanos que el presidente López Obrador ha contratado para que vengan al país. Esta mañana dijo que no va a echarse para atrás, que los médicos van a ganar lo mismo que los médicos mexicanos. Sin embargo, él no ha respondido cómo piensa hacer que unos médicos que vienen del extranjero puedan trabajar como médicos en un país como el nuestro, que le pone muchas trabas a profesionales de la medicina que vienen de cualquier país, sea de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de España, de Guatemala o de Cuba. En primer lugar, tienen que acreditar sus estudios. Segundo lugar, tienen que, si son especialistas, tienen que aprobar los exámenes que el consejo de cada especialidad médica debe someterse un doctor para que se le reconozca como especialista. O sea, esto no es de capricho presidencial. Hay leyes y por encima de la justicia están las leyes. Por encima de la justicia está la principal ley de este país, es la Constitución y las leyes que de ella emanan. Sobre cualquier persona y sobre cualquier cosa está la Constitución. Así de fácil. Entonces, el presidente insiste. Sin embargo, diversas organizaciones internacionales han criticado al gobierno cubano por esta maña de estar exportando, pues vamos a decir, personas. Les gusta exportar personas. Alguien ha acusado que el gobierno cubano está en el negocio de la trata de médicos. A ver, Luis, tú tienes información sobre diferentes entidades internacionales que han acusado, han criticado y han condenado al gobierno del dictador en turno de Cuba. Es correcto, Eduardo. De hecho, es un tema del que en este contexto del debate sobre la contratación de los médicos cubanos poco se ha hablado, pero a ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la propia ONU y el Parlamento Europeo se han pronunciado sobre esta, digamos, política de exportar médicos, esta, como le llama el gobierno cubano, las misiones de médicos en el extranjero. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas, a través de la relatora especial de las formas contemporáneas de esclavitud. Perdóname, si fueran misiones de médicos del gobierno cubano, que les pague el dictador Sucho de Cuba y que no le cobre a los países donde va, porque bien que cobra. Y justo eso lo ha documentado estas organizaciones internacionales, empezando, y el informe del que se derivan muchos otros es el de la ONU. La ONU, por conducto de la relatora especial para formas contemporáneas de esclavitud y de la relatora especial de la trata de personas, señaló que en el informe, digamos que en el reporte que ellos hicieron, en la investigación que ellos hicieron sobre estas misiones de médicos cubanos, detectaron violaciones graves a derechos humanos y las dividen en 4 grandes rubros, ¿no? Primero señalan que no les están pagando, porque el gobierno cubano se queda con el 75 hasta el 90% del sueldo que supuestamente los gobiernos le pagan al gobierno cubano y que el gobierno cubano se los retiene y solamente les entrega el restante del 75 del 90% que se queda. El segundo, entre el 10 y el 25% recibe el pobre médico cubano. ¿No? El segundo aspecto que destaca la ONU es que hay jornadas extenuantes de trabajo que pueden ser hasta de 64 horas semanales, lo cual se equipara con una forma de esclavitud, porque son trabajos forzados, ¿no? También han documentado que hay casos de... Pero hay que aclarar que también a los médicos mexicanos así los explota el sistema de salud mexicano, sea el seguro, el ISSSTE, la Secretaría de Salud o los temas de salud de los estados. También se ha documentado por organismos de derechos humanos, también se ha documentado y eso hay que puntualizarlo. Y el cuarto aspecto que destaca la ONU es que hay un castigo muy severo con 8 años de prisión al médico cubano que incumpla con las reglas que le impone el gobierno cubano en el extranjero. O sea, el gobierno cubano impone reglas a sus médicos aun cuando estén en el extranjero, ¿no? Human Rights Watch, por su parte... A ver, perdona, creo que se te pasó uno, que es el acoso que sufren las mujeres que llegan a nuestro país, las doctoras. Correcto, es correcto, que también se ha documentado en México, en las comunidades alejadas, muchas doctoras o muchos asistentes del área de la salud han señalado que en esas comunidades alejadas, al no haber seguridad, sufren acosos. Pero puntualmente... Hace tiempo en este programa, no recuerdo el número, hablamos del número de mujeres que están haciendo su residencia o su internado, que te mandan al servicio social, que los mandan a comunidades alejadas,
Hay un dato sobre doctoras que han sido víctimas de hostigamiento, de violación o hasta de muerte en estas comunidades porque nadie las protege, nadie de nadie, ni el gobierno municipal, ni del estado, y menos el gobierno federal. Está demostrado y está calificado. Es correcto. Por su parte, Human Rights Watch lo que dice es que el gobierno cubano impone medidas draconianas a los médicos, ¿no? Porque les impone restricciones en su movilidad, en su libertad de expresión, en su libertad de asociación. Ellos lo que hicieron fue un estudio de estas reglas con las que ellos tienen que conducirse en el gobierno extranjero, ¿no? Finalmente, la Comisión Interamericana... A ver, pero eso son cosas que le hacen a todos los cubanos, digo, por favor. Pero lo que llama la atención del reporte de Human Rights Watch es que eso que le hacen a todos los cubanos lo hacen porque tienen el control de ellos dentro de la isla. Estas medidas se las imponen en el extranjero, bajo la pena que se pueden ir a la cárcel cuando regresen a Cuba. Si no fastidian a la familia que está en Cuba, Luis Miguel. Mucho de lo que está diciendo Luis Rodríguez suena a la peor de las versiones del outsourcing que se discutió, votó para eliminar. Esto de hay un sueldo del trabajador que no cobra directamente, sino una empresa que literalmente le entrega una parte de lo que generó, toda esta parte de controles. Y por otra parte, hablando de soberanía, pues en territorio mexicano la única autoridad es el gobierno mexicano. Por un momento imaginemos que no estuviéramos hablando de médicos y dijéramos es el gobierno de Estados Unidos que nos manda a 500 personas a hacer trabajo en México y no le obedecen al gobierno mexicano, que es el que paga, sino a su gobierno. Creo que sí hay un tema de soberanía y por otra parte está mucho esta versión que suena a leyenda, pero cuentan los venezolanos, por ejemplo, que dentro del grupo de médicos no solo hay tareas o trabajos médicos, que hay trabajos de espionaje, que hay trabajos de activismo social, etcétera, que si eso es un mito, vale la pena desmentirlo. Lo que me queda claro es que si el que da el servicio outsourcing es una empresa mexicana, hay que condenarla, y si es un dictador cubano, hay que contratarla. A ver, te faltaron 2 puntitos. Te falta lo que dijo el Parlamento Europeo, el cual ha sido descalificado totalmente por el presidente de México. Pero el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo lo que hace es que recoge todo lo que se ha investigado, todas las organizaciones que han investigado sobre el tema, y lo que pronuncia es una resolución donde condenan totalmente el uso de estos médicos extranjeros el uso de estos médicos cubanos en suelo extranjero. Incluso al momento de adaptar esta resolución en las legislaciones nacionales, se está prohibiendo a los países miembros de la Unión Europea, de la Unión Europea, que puedan contratar. Y el punto que yo más destacaría es lo que señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque eso sí nos impacta a nosotros. Sí puede ser que nos obligue. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que dice es que al equipararse con trabajos forzosos, con trabajos forzados, ¿no?, que es un pasito a la esclavitud, el gobierno cubano está incumpliendo con las resoluciones o los convenios que... El gobierno cubano hace lo que se le antoja. A ver, nos quedan 30 segundos. Marco, brevemente. Yo diría que por lo menos es una medida poco transparente, suscita muchas dudas y ha habido pocas explicaciones y ofende a muchos sectores. No responde a un diagnóstico, no sabemos qué problema estamos resolviendo y viendo tantos problemas en el sector, la verdad es que hay muchos cuestionamientos. Y en 10 segundos, Luis. Nada más señalar que estos convenios que incumple el gobierno cubano también nos obligan a los mexicanos, ¿no? Gracias, Luis.